Bendiciones, Dios te bendiga por aquí nuevamente porque el Señor lo permite. A Él sea el honor, la gloria siempre por todos los siglos de los siglos. Amén. Hoy tengo un tema maravilloso que el Señor puso en mi corazón y que por la cual yo he podido experimentar, y es importante que el día de hoy aprendamos lo que es la adoración, pero sobre todo tener un corazón rendido ante su presencia. Muchas veces creemos que la adoración y que cantarle es a cantarle a Dios, es parte, pero mayormente una persona que tenga un corazón reverente, sensible, y si una persona que siempre tenga un corazón inclinado ante la presencia de Dios, es una persona que continuamente estará adorando a Dios, no nada más con sus labios, sino con su corazón, con todo su corazón. Y es el tema que dice así: lo que provoca tu adoración. Por eso es importante tener un corazón rendido, porque si tienes un corazón rendido y reverente ante la presencia de Dios, vas a siempre a tener de continuo una adoración ante la presencia de Dios, y eso va a provocar algo, tanto en el trono, tanto para tu vida, de privilegio y sobre todo de consecuencia de lo que estás haciendo ante la presencia de Dios. Y necesito llevarte al Salmo 34, verso 1, donde se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Bendeciré, comienza, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿De qué manera podemos bendecir a Dios teniéndolo del todo? Es como que yo bendecir a Dios si Dios es el dueño del oro, de la plata, si Él es todo, no necesita nada. Si Él necesita tu corazón, necesita tu rendición, la sensibilidad de tu corazón, ser reverente ante Él, ser una persona que lo ame, pero no nada más con sus labios, sino con acción, demostrándole siempre a Él lo que es esa manera de demostrarle lealtad, reverencia, demostrarle a Dios que no es nada más con tus labios, sino con acciones y comportamientos. De esa manera yo puedo bendecir a Dios continuamente, de buscarlo de madrugada, buscarlo en todo tiempo y en todo momento, a donde me encuentre, a donde esté queriendo, anhelando su presencia y su comunión entre Él y tú. Eso es bendecir a Dios. Dios no lo bendice tu dinero, Dios no lo bendice muchas cosas que nosotros podamos expresarle a Él. Dios le bendice un corazón rendido, un corazón inclinado y humillado ante su presencia. Dios dice: esta persona me agrada, este hombre me agrada, fulano de tal me agrada, pero mira lo que hace, me está bendiciendo con su actitud, con su reverencia, con su obediencia, me está satisfaciendo mi corazón. Como padre se sentirá muy honrado y sobre todo privilegiado de haber tenido una hija, un hijo como tú y como yo, cuando nosotros lo bendecimos, ¿ok? Su alabanza estará de continuamente en mi boca. Y es algo que necesitamos no solamente cantar, sino sentir lo que estamos cantando, sino levantarnos en ese momento, adorarlo con una palabra de cántico que te está tocando y que te está llevando a reflexionar, que te está llevando a entender lo que estás cantando, porque no es cantar, no es saberte el coro o saberte la alabanza, es saber lo que estás cantando, que se lo estás inclinando a su trono, y en ese mismo momento hay una conexión entre tú y papá, que tú dices: sabes que esta alabanza me está tocando, me está estremeciendo mi corazón, porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con lo que mi padre me está transmitiendo a través de esta adoración, sea por una alabanza de agradecimiento, como sea una alabanza de rendición, o sea un coro de gozo, lo que sea, pero tú sabes que en ese momento tus labios están glorificando su trono, ¿ok? El corazón de papá. Entonces, pasa algo y sucede algo cuando realmente nosotros nos levantamos a bendecir a Dios a través de nuestra adoración. Vamos a tener en ese momento una consecuencia de algo que yo estoy haciendo para mi Padre, por causa de yo causar algo en su corazón a través de mi adoración, de mi rendición, de mi inclinación, de mi humillación ante Él. Y vamos a hablar de Pablo y Sila, porque realmente ellos inmediatamente no estaban en el lugar preciso
en el mejor lugar para cantar, no estarían en las mejores condiciones en ese momento para ellos sentirse tan privilegiados de cantarle a Dios, pero no es las condiciones, no es la posición, ni mucho menos el lugar ni el sitio, es el corazón que tengas para adorarle al Señor. Tú puedes estar en el baño adorándole a Dios y de repente ahí empiezas a adorarle. No es el lugar, no es que estés bañándote, es que Él esté ahí contigo, que tú le demuestres a Él en ese momento lo que Él pueda sentir, de lo que tú quieras darle en tu adoración, y de continuamente estará la alabanza en tus labios, y que en ese momento quizás no puede ser una adoración del mejor adorador de Cristo, sino que tu palabra se convierte en una adoración ante el trono de Dios. Y dice la palabra, Hechos 16, vamos a leerlo. Se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que no vamos a adelantar porque realmente aquí no vamos a meter mucho en las consecuencias porque ellos llegaron a la cárcel, que eso podemos hablarlo, pero vamos a adelantar. Verso 19, pero viendo sus amos, no, aquí no es, aquí, en el 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablándole las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa le puso a la mesa, y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Por eso comencé que es importante tener un corazón rendido ante la presencia de Dios, porque la adoración no es la persona que mejor canta, es el corazón rendido, reverente y obediente ante la presencia de Dios. Pablo y Silas no estaban en el mejor lugar para ellos adorar. Pablo y Silas no se sentían en las mejores condiciones, pero ellos estaban en su posición de adoración. Y una de las cosas que me llama la atención de Pablo y de Silas es que ellos se olvidaron en ese momento a dónde estaban y en las condiciones que estaban. Ellos estaban pasando algo injustamente en ese momento, porque realmente no era justo lo que estaban haciendo con Pablo y Silas, porque ellos, por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo y por causa de hacer la voluntad de Cristo, ellos estaban en recibiendo esa injusticia. Por haber librado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y haber causado un de repente en ese lugar por la presencia de Dios, las personas, unos no fueron agradecidos y otros sí fueron agradecidos, y inmediatamente los agarran y los llevan a la cárcel. Inmediatamente lo golpea, el carcelero lo golpea, lo maltrata, lo amarran, están encadenados. Y en ese mismo momento su inclinación y su rendición de su corazón empezaron a adorar a Dios. Empezaron a inclinarse ante la presencia de Dios. Y fue tan fuerte la atmósfera que ellos empezaron en ese momento a cambiar la atmósfera de aquel lugar, que de repente en una cárcel tú te puedes encontrar personas depresivas, ansiosas, cansadas, heridas, amargadas y de todas condiciones. Y te podrás imaginar la atmósfera que puede tener una cárcel. Muy tenebroso, al mismo momento de muchas emociones encontradas, se puede manejar aquel lugar. Pero eso es lo que nos enseña lo que es la adoración en nuestro corazón. Cambiar la atmósfera de cualquier situación o cualquier lugar que pueda
estar a donde nosotros podamos estar yendo o estar en sitios, en lugares que podamos estar Dios permitiendo. Una de las cosas que aprendemos aquí, que una persona que tiene el corazón inclinado ante la presencia de Dios y que verdaderamente adora a Dios, es una persona que acepta la voluntad de Dios para vivir en ese momento algo incómodo para Dios, hacer algo grande. Date cuenta que era injusto para ellos estar en ese lugar. Era injusto lo que ellos estaban pasando. Era muy injusto lo que ellos estaban experimentando. Pero no vemos a un Pablo y un Sila amargado reclamándole, ni mucho menos diciéndole a Dios, porque nosotros estamos aquí, si nosotros estábamos predicando, nosotros estábamos haciendo lo correcto. No, ellos empezaron a adorar y agradecerle a Dios con su actitud en el lugar. Que nosotros podamos aprender de agradecerle a Dios con nuestra actitud y con nuestro corazón, a pesar de que las cosas nos estén pasando o no estén sucediendo como nosotros lo esperamos o como nosotros lo anhelamos o como nosotros deseemos. Ellos estaban en el peor momento de su vida, vamos a decirlo así, en el momento de la injusticia y en el momento donde habían llevado golpe innecesariamente por causa de Dios, por agradar el corazón de Dios. Y muchas veces por la incomodidad tuya y la incomodidad mía y por los momentos difíciles y las lágrimas tuyas y las lágrimas mías, Dios se va a regocijar para salvar y para redimir a muchos. Y es algo que la persona que realmente adora a Dios en espíritu y en verdad y de todo corazón lo va a entender de la manera que lo debe de entender, con madurez. Porque ellos sabían que adorarle a Dios en ese lugar, algo Dios iba a hacer. Algo grande se aproximaba, algo Dios iba a hacer en ese lugar, tanto para ellos como para los que estaban alrededor. Una persona que causa adoración al trono de Dios y que se inclina ante la presencia de Dios, sabe que no nada más él o ella va a ser beneficiada, sino toda una generación que le sigue atrás. Una de las cosas que vemos aquí, que inmediatamente que a medianoche Pablo y Sila empezaron a adorarlo y a cantar himnos. Y en ese mismo momento el mover y el de repente vino ese lugar de parte de Dios y vino un terremoto al punto que las cárceles se empezaron a remover. Pero una de las cosas que ellos no nada más estaban cambiando la atmósfera de ellos, sino también de todos los presos que estaban allá adentro. Date cuenta que inmediatamente todas estas personas que a lo mejor estarían deprimidos, ansiosos, amargados, mira, de 1000 emociones podían estar estas personas en las condiciones que podrían estar. Pero cuando escucharon a dos adoradores, a dos personas que no se dejaban llevar ni por el momento, ni por la situación, ni mucho menos por las condiciones que estaban, porque ellos también estaban adoloridos. Ellos también estaban golpeados, ellos también estaban atados en esas cadenas, pero su alma estaba libre. Y es importante en qué condiciones está tu alma y está mi alma, porque cuando nuestra alma está libre, vamos a poder adorarle por encima de los obstáculos, por encima de las piedras que se quieran atravesar, por encima de las situaciones, por encima de lo que sea. Es importante que hoy digas en qué condición está mi alma. Cuando tú ves los salmos, el salmista David siempre se levantaba, y es lo que me gusta en él, porque él siempre se levantaba a expresar en qué condición estaba su alma. Alma mía, adórale a Dios. Alma mía, le hablaba a su alma, porque él sabía que si su alma no estaba bien, él no iba a poder tener la libertad de tener su corazón rendido y en adoración ante la presencia de Dios. Dios mío, saca mi alma de la cárcel en una oportunidad. Dice, él siempre expresaba mucho del alma de él, porque él sabía y nos expresa a través de la palabra en las condiciones que nosotros debemos saber de qué está nuestra alma, en qué condiciones está nuestra alma. Estos tenían sus manos atadas, sus pies atados, pero su alma no estaba atada. Y su alma estaba en libertad. Y empezaron a inclinar y adoración, cánticos en sus labios ante la presencia de Dios. Y no nada más empezaron a cambiar la atmósfera de ellos, sino también la atmósfera que estaba afuera, en el lugar donde ellos se encontraban. Yo me imagino que todas aquellas personas empezaron a llorar,
empezaron a sentirse en ese momento conmovidos y el Espíritu Santo empezó a tocar y estremecer a cada uno de los que estaban alrededor, al punto que inmediatamente todas las cadenas fueron desligadas y arrancadas y rotas en cada uno de ellos. Las puertas se abrieron. Tu adoración causa algo muy fuerte. Tu corazón rendido ante la presencia de Dios, tu cántico, tu adoración, siempre no nada más va a cambiar el clima y la atmósfera, sino también que va a causar algo que Dios haga a favor de ti. Date cuenta que el carcelero inmediatamente se desesperó. Inmediatamente en ese mismo momento dice, ¿sabes qué? Yo me voy a matar porque toda esta gente se me escapó. Una de las cosas que vemos aquí, que el carcelero le vino un espíritu de suicidio porque se iba a matar, se desesperó. Y Pablo y Sila inmediatamente tuvieron tranquilidad, cordura, prudencia, sabiduría, inteligencia y la manera de sobrellevar en el momento que el carcelero se iba a quitar la vida. Y le grita y le dice, no te quites la vida, no te la quites, porque todos estamos aquí, ninguno no hemos escapado. Era tanto la presencia de Dios en aquel lugar que ellos inmediatamente no huyeron, no querían huir, porque el problema de muchas personas es que creen que es el lugar, que es el sitio, que me tengo que ir del país, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. El problema no es que huyas, el problema es dónde y en qué condición tienes tu corazón. Porque ellos estaban ahí mismo en la cárcel. Ok, ya las cadenas se habían roto, ya las puertas estaban abiertas, pero se dieron cuenta que era la atmósfera que ellos cargaban, la tranquilidad, la seguridad que ellos tenían en aquel lugar, que no era necesario de huir. Y hay personas que quieren huir, hay personas que quieren correr, hay personas que creen que van a solucionar las cosas en su vida, es huyendo, dejando y soltando. No, es cuando tú te levantes a adorar, es cuando tú te levantes a inclinar tu rostro ante la presencia de Dios y comiences a tener cánticos desde adentro de tu corazón y que tus labios adoren al Señor. Entonces inmediatamente le demuestra, nosotros estamos tan llenos de la presencia en este lugar que nosotros no vamos a huir, porque es que vamos a perder lo que nos está dando la presencia. ¿Tú crees que una persona que te presa no va a salir corriendo inmediatamente que las cadenas se le hayan roto y que vean la oportunidad de una puerta abierta? Inmediatamente empiezan a correr todo. ¿Qué hizo Dios? ¿O qué tanto era la presencia de Dios en ese lugar que ninguno querían correr? Algo estaba pasando en el lugar. Cuando tú estás sometido sobre la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente tú no te quieres ni mover porque tú dices, si me muevo pierdo su presencia. Es que es algo que te controla tanto el poder, su presencia. No te quieres mover y empiezas a llorar. No quieres que nada te fastidie, que en ese mismo momento sea tú y él. Y yo siento que Dios en ese lugar tenía tan controlado su presencia, tan controlado su espíritu, que realmente ellos se habían olvidado de que si tenían que correr porque las puertas estaban abiertas. Cosa que el carcelero no había literalmente sentido ni entendido la presencia de Dios. Inmediatamente Pablo le dice, no te mates porque estamos aquí. Y él ve y se sorprende del milagro que esta gente no había corrido para huir ni para ser libre, sino que había algo mucho más que la libertad terrenal. Y era la presencia de Dios. Y es lo que muchas personas necesitan. No necesitas un milagro, porque el milagro va y viene y Dios puede hacer milagros en tu vida de cualquier condición que estés necesitando. Tú lo que necesitas es entender la presencia de Dios en tu vida para que entiendas cuál es la solución, que no es un milagro, es su presencia lo que tú necesitas. Y cuando el carcelero entiende el milagro que estaba pasando allá adentro con cada uno de los presos y con Pablo y Sila, dice, yo quiero de él, yo quiero sentirlo, yo quiero de ese Cristo. Inmediatamente vemos que ahí es cuando Pablo le dice,
cree tú y toda tu casa, y serán salvos. Y él inmediatamente se lleva a Pablo y Silas para su casa y toda esa familia fue convertida. Porque lo que tú pasas hoy, lo que yo paso hoy, incómodo, como lágrimas y momentos difíciles y momentos que realmente tú dices, no entiendo, qué injusto lo que paso, lo que vivo, lo que Dios está permitiendo. No importa, levántate a adorarlo, levántate a inclinar tu rostro, levántate a humillarte. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde vas a cambiar la atmósfera, donde el carcelero se va a tener que arrepentir y te va a tener que preguntar de ese Dios que tú tienes, que en medio de lo que tú vives tienes paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Y es ahí donde muchas personas que te hicieron, que te causaron, el carcelero le había pegado a Pablo y Silas. Ellos estaban heridos, pero ¿tú sabes quién le tocó después? Limpiarle la herida, sonarle y estar arrepentido el mismo carcelero. Entonces todo lo que tú y yo pasamos tiene un propósito de parte de Dios. Todo lo que tú y yo experimentamos el día de hoy es por causa de que Él se va a glorificar en tu vida. Aleluya. Porque date cuenta que cuando este hombre llamado Lázaro muere, era el amigo de Dios. Yo siempre me gusta mucho esta historia, porque el amigo de Dios no hablaba, no decía nada, no era el único que no decía nada. Marta y María lloraban, gritaban, pataleaban, ya no tenían esperanza, ya no tenían fe, pero el amigo fue que realmente con su testimonio pudo hacerle entender a muchas personas que él realmente tenía poder de libertar y de resucitar a los muertos. Date cuenta que Lázaro no expresa, no hablaba, no decía nada, pero su testimonio hablaba demasiado. Lo que estaba haciendo en aquel lugar era muy sorprendente, que la gente se quedó impactada con lo que Lázaro en ese momento Jesús hizo a través de Lázaro. Entonces, date cuenta que muchas personas van a tener que ver tu herida, tu cicatriz, tu testimonio para sorprenderse y querer y anhelar lo que Dios hizo y viene haciendo y hará contigo. Y muchas veces una persona que tiene su corazón y que continuamente está adorando a Dios no es precisamente la que nada más le canta y la adora. Es el que tiene su corazón rendido y muere al yo para que Dios sea glorificado en sus vidas. A la final ni se trataba de los presos, se trataba del carcelero, se trataba de este hombre que Dios quería salvarlo a él y a toda su casa. Y es por eso que muchas veces necesitamos entender la voluntad perfecta y agradable de Dios en nuestra vida para que Dios pueda lograr su objetivo y el propósito que Él quiere hacer a través de nosotros para otras vidas. Por eso hoy quiero que entiendas lo que provoca tu adoración. Mindeli, yo no canto bien. Mindeli, yo no sé cómo adorarlo. Inclina tu corazón. Inclina tu corazón, porque Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, y planes más grandes de lo que tú y yo nos podemos imaginar. A veces Dios nos sorprende con unas cosas que tú dices, wow, ni por aquí yo pensé que Dios iba a hacer esto. Ni por aquí me imaginé que Dios trataba de hacer. O sea, yo no tenía ni la lógica, porque es que tus planes son muy pequeñitos para los inmensos planes que Él tiene. Entonces es importante tener un corazón como el de Pablo y Silas, rendidos, humillados, porque tu adoración va a causar algo en el cielo a favor tuyo y a favor de los que están a tu alrededor. Hoy no es el día para preocuparte, ni para amargarte, ni para levantarte a reclamarle a Dios. Hoy es el día para aceptar lo que estás viviendo y decirle a Dios, de aquí tú vas a hacer algo grande. De aquí tú vas a sacar testimonio. De aquí tú vas a hacer maravilla. Mindeli, estoy viviendo un momento crítico, difícil. No estoy en la cárcel, pero estoy viviendo un momento muy incómodo como el de Pablo y Silas. Quiero decirte que de esa incomodidad, de esas lágrimas, de ese llanto, de ese dolor, de esa herida, de esa cicatriz que se ha convertido hoy para que Dios
haga de Él grandes cosas a través de tu vida, a través de ti, y que en medio de lo que tú vives, otros van a poder creer y venir a los pies de Cristo. Date cuenta que el carcelero fue tanto lo que pudo ver del poder de Dios en ese lugar, que se llevó a Pablo y Silas a su casa para que pudiera su familia entender el Cristo que él estaba conociendo, el Dios que él estaba conociendo. Era muy sorprendente. Tú sabes que te saquen corriendo de la cárcel y te llevan a una casa porque necesitan saber de lo que tú portas y de lo que tú tienes. O sea, el poder de Dios era muy notorio en ese lugar. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Haré cosas grandes que nadie podrá entender, que nadie podrá entender cómo sucedió y cómo pasó, para que entiendan y comprendan quién es el Dios que tú le adoras, quién es el Dios que a tú le sirves, quién es el Dios a quien tú realmente le has dado tu vida. Cuando tú le das tu vida, cuando tú le das la prioridad a Dios, cuando tú lo pones en primer lugar, cuando tú lo pones en la primera posición de tu corazón, cuando tu corazón le adora a Dios, no hay nadie que se oponga para dejarte en vergüenza, porque el mismo Dios siempre te hará visible y te levantará para que muchos entiendan quién es el Dios de tu vida. Y muchas veces hemos permitido de que el diablo nos lleve a la depresión y al dolor, a quejarnos, a murmurar y a reclamarle y a llorarle a Dios, porque no vemos lo que o no entendemos lo que Dios está haciendo. No necesitamos entender, no necesitamos que Dios nos lo explique todo. Cuando nosotros nos levantamos a tener un corazón rendido y de continuamente tenemos unos labios para adorarle, agradecerle, inclinarnos ante Él, aunque no entendamos, es ahí donde más nuestra adoración va a causar y va a provocar algo en el corazón de nuestro Dios. Hoy vengo a hablarle a alguien que necesita tener un corazón inclinado ante su presencia. Si no entiendes, si no comprendes, si es injusto lo que vives, si realmente son muchísimas cosas por las cuales estás pasando, no importa. No importa, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no deja en vergüenza a nadie. Yo he visto la injusticia por causa de hacer la voluntad de Dios. Yo he visto en mi vida la calumnia por causa de hacer la voluntad de Dios. Yo he visto muchísimas cosas y he estado en el valle de sombra de muerte y de persecución por causa de Dios, pero Dios nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado en vergüenza, nunca. Él siempre se ha propuesto de querer demostrarme a mí de que Él mismo se encarga de levantar tu nombre y hacerle entender a las personas que contigo y conmigo no se pueden meter. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero la cárcel no estaba en ellos, porque no permitió que su alma estuviera encarcelada. No puedes permitir que tu alma se encarcele. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.